gracias en primer lugar por su invitación. Agradecida también por haber adelantado el inicio de esta sesión, haber tenido que madrugar quizá un poquito más y pues lamento la verdad mi limitación porque efectivamente hoy, este día, pues me coincide con otras clases de la universidad que doy por las tardes. Me alegra muchísimo ver a Carmen Magallón entre las personas presentes porque, tengo que decirlo, siempre ha sido y sigue siendo una gran maestra para mí en este ámbito de estudios. He aprendido, he bebido muchísimo de lo que ella ha escrito y bueno, pues vaya también por delante mi agradecimiento a ella y lamentar que pues probablemente no me dé tiempo para escucharla, ¿no? Pero entiendo que se va a grabar la sesión y que por tanto tendré opción más adelante. Bien, el reto que se me planteaba es considerable, es complicado y cuando me he metido a prepararlo, pues cada vez era más consciente de ello, ¿no? ¿Qué aporte pueden hacer los estudios feministas, en particular desde metodologías, desde perspectivas epistemológicas a los estudios de paz, ¿no? Considero que me va a ser de utilidad centrarme, por acotar algo, en particular en los aportes de la investigación feminista a los estudios de paz y hacerlo en una exposición estructurada en tres partes. En una primera quisiera centrarme en el para qué de la investigación feminista, ¿no? En algunos de los objetivos principales que persigue. En la segunda parte, el cómo, ¿no? Cuáles pueden ser esas perspectivas epistemológicas y metodológicas alrededor de las cuales el feminismo sigue debatiendo y sigue tratando de avanzar, ¿no? Y en tercer lugar, pues todo esto en qué se reflejaría, qué traducción tendría en los estudios de paz, ¿no? Este es el planteamiento de la exposición en tres partes. En primer lugar, por tanto, el para qué. Bueno, de los objetivos de la investigación feminista destacaría los siguientes. En primer lugar, desmontar el androcentrismo en la ciencia, ¿no? El androcentrismo que, como sabemos, supone partir de lo masculino como medida de lo humano y, por tanto, como medida también de lo universal, ¿no? Ha sido una práctica histórica en todas las disciplinas de conocimiento y, por supuesto, es algo que ha permeado también los estudios de paz y que sigue permeando, ¿no? Los estudios feministas se fundamentan en esta crítica de la investigación centrada en las visiones masculinas de la realidad y propone una aproximación que incluya a las mujeres y que incluya sus experiencias como algo central en lo que se estudia, en todo lo que se estudia, como algo central, no marginal, ni como una desviación, ni como algo simplemente añadido, ¿no? Con un i. En segundo lugar, otro objetivo fuerte que guía la investigación feminista es cuestionar la supuesta objetividad, la supuesta neutralidad valorativa de la ciencia, ¿no? El hecho de que pueda considerarse que esté totalmente exenta de juicios de valor, ¿no? La forma en que producimos conocimiento, ya que, bueno, pues se parte de la constatación histórica, ¿no? De que con la coartada de la objetividad y de la neutralidad valorativa, pues la ciencia moderna ha contribuido a justificar desigualdades y jerarquizaciones, ¿no? Entre ellas la jerarquización de género también. Entonces, la propuesta investigativa feminista trata de identificar, de reconocer cuáles son las relaciones de poder que atraviesan la producción de conocimiento, ¿no? O sea, qué relaciones se establecen entre las personas que investigan, las personas inmersas en la realidad investigada. Hay otro elemento también que destacaría aquí, es que el feminismo hace una fuerte crítica de uno de los binarismos típicamente asociados a la objetividad de la ciencia, como es la separación cuerpo-mente, razón-emoción. Entonces,
Aquí yo creo que tiene especial relevancia, son de especial interés las propuestas de investigadoras decoloniales e indígenas, en el sentido de que esta separación cuerpo, mente, razón, emoción forma parte del pensamiento patriarcal, forma parte también del pensamiento colonial, ¿no? Y hacen emerger nociones como el concepto novedoso de sentipensar, ¿no? De que somos seres sentipensantes, de que debemos promover la integración de las emociones en nuestros análisis y que debemos también revalorizar el propio cuerpo como vehículo de conocimiento, ¿no? El conocer a través del cuerpo, que es, como bien saben históricamente las mujeres, ¿no? El lugar donde se expresa la violencia, el lugar de la inseguridad, de los miedos, de los traumas. Entran trabajos aquí bien interesantes sobre la politización de las emociones y cómo este ejercicio de politización se relaciona con la acción colectiva, ¿no? Otros conceptos poderosos asociados a esta ruptura del binarismo cuerpo-mente, pues diría que son términos, conceptos como el de territorio-cuerpo, que sobre todo pues nos llega y nos enseña desde América Latina, ¿verdad? Desde el feminismo comunitario, el feminismo indígena, del cuerpo como el primer territorio que debe ser objeto de defensa, ¿no? Y nociones como el acuerpamiento como expresión de lo que es acompañar a personas y a comunidades que sufren, básicamente que sufren, ¿no? Entonces, aquí sitúo la importancia creciente para la investigación feminista de la antropología del cuerpo y de las emociones y de métodos, por ejemplo, como las etnografías corporales, ¿no? En tercer lugar, claramente el feminismo tiene como objetivo conocer para transformar, ¿no? Hay un estrecho vínculo entre teoría y praxis en el feminismo, ¿no? Hacer investigación feminista conlleva o requiere realmente tener un compromiso ético y un compromiso político, ¿no? En primer lugar, porque lo que se analiza, lo que se estudia, pues refleja desigualdades tremendas, muchas formas de violencia, refleja dominación, refleja explotación, ¿no? Y lo que se trata de hacer es de transformar esas realidades y de convertir la investigación en un recurso para la emancipación, ¿no? Y esto no siempre, pero en muchas investigaciones feministas pasa por abrir la puerta, no tener reparos a ello, a la identificación con los sujetos que experimentan la violencia, la explotación, la dominación, ¿no? O sea, ser investigadoras, investigadores con una alta capacidad empática, con una alta cercanía, y si quieren, en términos casi de la teología de la liberación, ¿no? Es hacer una especie de opción preferencial, ¿no? También me resulta en este punto pues, de interés añadir que, que ese vínculo entre teoría y praxis, en el caso del feminismo, proviene de una relación profunda, rica, constante y enormemente productiva entre el feminismo académico y el movimiento feminista, ¿no? No siempre fácil y con altibajos, pero indudablemente ese nexo de unión es consustancial a la investigación feminista, ¿no? Entro pues a la segunda parte, dicho un poco el para qué o resaltados algunos de los objetivos de la investigación feminista al cómo, ¿no? A perspectivas epistemológicas y metodológicas feministas. Aquí
tengo que comenzar con una obviedad, ¿no? Necesariamente, que es que la teoría feminista no es homogénea. Existe una gran variedad de posiciones sobre cómo debemos o podemos aproximarnos a la realidad, de cuáles son los enfoques de análisis, de qué preguntas son las pertinentes, ¿no? Y que, por tanto, sigue vigente el debate dentro de la investigación feminista sobre si ésta tiene o se basa en epistemologías y en metodologías que sean distintivas, ¿no? Específicas del feminismo. Como digo, es un debate vigente, no cerrado y no tiene unas respuestas claras, ¿no? Pero lo que sí suele hablarse de una manera bastante consensuada es de varias grandes perspectivas epistemológicas feministas, ¿no? La empirista, la del punto de vista y pues todas las corrientes más postestructuralistas. Y si me permiten, pues brevemente hacer alusión a algunos elementos de estas grandes perspectivas epistemológicas, pues diría del empirismo feminista que lo que intenta es corregir sesgos de género o vacíos de género en la producción de conocimiento y que lo hace a través de técnicas de investigación que eviten el sexismo, ¿no? Por ejemplo, cuando diseñamos una investigación o cuando hacemos la recogida de datos o cuando valoramos esos propios datos o el lenguaje, los conceptos, las definiciones que utilizamos, ¿no? Esta es una perspectiva que considera la variable género como parte de los parámetros de investigación, ¿no? Desde la claridad de que nunca vamos a encontrar lo que no estamos buscando, ¿no? O sea, si no lo ponemos el enfoque de género como variable en nuestras investigaciones, nunca va a emerger nada, ¿no? que tenga que ver con ello. Entonces, consideración como variable de análisis. Y además, diría que impulsa esta perspectiva, un tipo de investigación mixta en varios sentidos. Como parte de ese deseo feminista de romper con los esquemas binarios, ¿no? De todo orden, pues también aquí hay un intento de romper con las separaciones pues clásicamente rígidas entre lo que es investigación cualitativa y lo que es investigación cuantitativa, ¿no? Entonces, la triangulación metodológica, y esto lo digo sabiendo que ha habido una cierta, y hay preferencia en la investigación feminista por los métodos cualitativos, pero también hay una revalorización de la importancia de lo cuantitativo, ¿no? Una investigación mixta también desde otro punto de vista, que es el de la interdisciplinariedad, ¿no? Aspira a ser multi, inter, transdisciplinar la investigación feminista y también aspira a ser plural o mixta en el sentido de quiénes son los sujetos de conocimiento, ¿no? La diversidad y la heterogeneidad se convierten en valores fundamentales en la investigación feminista, ¿no? Aquí, en ocasiones, se habla del valor de las comunidades epistémicas plurales, ¿no? Para el feminismo, que también pues, adopta la riqueza que conlleva trabajar e investigar con distintos sujetos, ¿no? El feminismo, el punto de vista que conocerán bien, que quizá esté representado sobre todo por una autora como es Sandra Harding, ¿verdad? Que, bueno, pues que defiende que las mujeres, por su experiencia histórica de subordinación, estarían en una posición de mayor ventaja para producir un conocimiento más completo, más integral, menos distorsionado, ¿no? de la realidad.
Y si bien es cierto que el feminismo, el punto de vista, pues ha sido criticado por presentar a las mujeres como un sujeto privilegiado de conocimiento, ¿no? Pues lo cierto es que se puede reconocer que ha contribuido a poner en otro lugar la autoridad epistémica de las mujeres, ¿no? En desarrollos posteriores o simultáneos, pero que hoy en día son los que mayor, digamos, dinamismo están promoviendo en la investigación feminista, pues estarían las corrientes postestructuralistas, ¿no? Que cuestionan, cómo no, el positivismo en la ciencia, cuestionan toda pretensión de universalidad, ¿no? Y sitúan sobre todo la importancia de lo subjetivo y de lo intersubjetivo en la producción de conocimiento. Seguramente pues muchas y muchos de ustedes se sitúan en estas corrientes, ¿verdad? Por ejemplo, desde el constructivismo, ¿no? La idea que no podemos acceder a un conocimiento universal y que sea independiente de nosotras y de nosotros mismos, ¿no? Sino que todo conocimiento es fruto de una experiencia subjetiva. Dentro de las corrientes, pues digamos, más posmodernas, se va a poner el énfasis en cómo el conocimiento se construye a partir de procesos discursivos, de narrativas, ¿no? Sobre la realidad social y cómo esas narrativas están puestas normalmente al servicio del poder y del mantenimiento del status quo, ¿no? Aquí destacaría el uso de métodos como el análisis crítico del discurso desde la perspectiva feminista o las investigaciones llamadas narrativas también, la producción de narrativas. Lo interesante también de esta tercera gran perspectiva epistemológica es que critica la aspiración a la universalidad también dentro del feminismo, ¿no? O sea, niega que haya un punto de vista de las mujeres, porque no hay un único sujeto mujer, ¿no? No hay lo que podemos llamar una experiencia de las mujeres como tal, ¿no? Que pueda oponerse a una experiencia de los hombres como tal, ¿no? Sino que siempre va a haber un conocimiento parcial y un conocimiento situado, ¿no? Siempre va a haber un sujeto mujeres plural, diverso, porque en la realidad social existen distintos ejes de desigualdad, ¿no? Es aquí donde entran, no sé si como método, pero sí quizá como enfoque de análisis, la interseccionalidad, ¿no? En el estudio de las opresiones de clase, de raza, de género y otras, ¿no? Aquí aportes desde el feminismo negro, el feminismo islámico, el feminismo de la diversidad funcional, en América Latina, por supuesto, el feminismo decolonial, comunitario, indígena, lo que nos colocan es ante la posibilidad de ampliar la crítica y dirigirla hacia el conjunto de sistemas de dominación, ¿no? No solo, por tanto, el sexismo y el patriarcado, sino también clasismo, colonialismo, imperialismo y racismo. Esto es lo que nos acerca más a la hora de investigar a tener la posibilidad de una perspectiva sistémica en el análisis de la realidad, ¿no? Diría también que en particular los feminismos más apegados a lo colectivo, a lo comunitario, pues al reconocimiento de la interdependencia entre todos los seres vivos, ¿no? No solo los humanos, sino todos los seres vivos de este planeta, estos feminismos son mucho más proclives, más tendentes a incluir y articularse con otros sujetos y otros movimientos sociales para producir conocimiento. Finalmente, la tercera parte
quería llevar la reflexión a todo esto, en qué se traduce, ¿no? ¿Qué reflejo tiene en la investigación feminista en el campo de los estudios de paz? Es muy difícil responder a ello en cuestión de minutos, ¿no? Pero desde mi punto de vista sí son identificables 3 ejes y 2 preguntas clave en la investigación feminista en el ámbito de las guerras, la paz y la seguridad, ¿no? Un ámbito donde han predominado las visiones no solo androcéntricas, sino también, como saben, estatocéntricas, ¿no? Entonces, un primer eje del análisis feminista en este campo es el de revalorizar la dimensión personal, ¿no? Partiendo de que el foco de análisis no lo podemos seguir poniendo en el Estado como un ente abstracto, ¿no? Sino que el foco tiene que estar en las personas, que son quienes experimentan la violencia y la seguridad de manera directa y contextualizada, ¿no? Geográfica e históricamente. Esto para el feminismo ha conllevado empujar hacia una reconceptualización teórica de lo que es la guerra, de lo que es la paz, de lo que es la violencia, basándonos en una idea, también una noción bastante utilizada en el feminismo, que es la política de la cotidianidad, ¿no? Que implica adoptar un enfoque desde abajo y que implica basar nuestros análisis en las experiencias de las personas en sus entornos cotidianos de vida. El segundo eje, junto a la dimensión personal, es la dimensión relacional, ¿no? Para comprender cómo las relaciones sociales, incluidas las de género, son origen y son fuente de conflictos, de violencia y de inseguridad. Entonces, desde esta perspectiva, con este enfoque, las principales amenazas a la paz y la seguridad no provienen de los ataques a los estados, ya sea ataques externos o de un enemigo interno, ¿no? Sino del conjunto de relaciones sociales que generan exclusión, que generan desigualdad, desde lo micro hasta lo macro, ¿no? O sea, desde los hogares, los vecindarios, las comunidades, los mercados laborales tan segregados, tan precarizados, desde los marcos jurídicos y políticos estatales que constriñen derechos colectivos, ¿no? Desde relaciones comerciales asimétricas o prácticas empresariales criminales, ¿no? Que expolian y que despojan. Desde aquí podemos comprender afirmaciones, en este caso, de mujeres colombianas, ¿no? Como el conflicto en Colombia empieza en los hogares colombianos, o los principales problemas para las mujeres en Colombia son violencia intrafamiliar, inseguridad generalizada, falta de oportunidades y falta de empleo, empobrecimiento, impunidad, no tener acceso a la propiedad de las tierras, de los territorios. Digo frases, afirmaciones de mujeres colombianas porque bueno, he tratado de buscar algunas que también nos acercaran al contexto de ustedes, ¿no? Sobre estas bases y sobre los ejes de la dimensión personal y relacional como focos del análisis, la investigación feminista en el campo de la paz ha hecho una apuesta y un esfuerzo enorme y decidido por aumentar nuestro conocimiento sobre la relación entre el género, los conflictos armados y la paz. Creo que lo ha hecho, si se puede quizás simplificar un poco, en función de 2 grandes preguntas de investigación. La primera es: ¿cuál es el impacto de los conflictos sobre las mujeres y sobre las relaciones de género? Y la segunda es: ¿de qué forma las relaciones de género pueden ser factor explicativo, causal,
de la emergencia y del mantenimiento de los conflictos en el tiempo. O sea, la primera pregunta nos sitúa en clave de análisis de consecuencias, de impactos, pero la segunda pregunta nos sitúa en clave de las causas, ¿no?, de la conflictividad. Diría que donde más ha crecido el corpus teórico, la literatura feminista en este ámbito es en relación al primer interrogante, ¿no? Hay, a mi parecer, bastante más desarrollado, trabajado sobre los impactos, las consecuencias de los conflictos en términos de género, ¿no? Pero la respuesta a este interrogante ha hecho emerger un montón de temas de estudio que previamente no se consideraban en el campo, ¿no? Se ha profundizado no solo en la victimización de las mujeres, sino también en su agencia, en su acción, en sus decisiones como sujetos sociales y políticos, ¿no? Desde ahí hemos conocido muchísimo más sobre qué hacen las mujeres, cómo participan en los conflictos, cómo se transforman las relaciones de género, qué significados atribuyen las mujeres a sus distintas formas de estar y participar en los conflictos, ¿no? Así como en los procesos de construcción de paz, en lo que diríamos en el activismo por la paz y contra la impunidad también, ¿no? En relación, y con esto acabo, a la segunda pregunta relativa al género como factor causal, lógicamente entre otros, ¿no?, pero como factor causal de los conflictos, pues, como digo, ha generado de momento menos corpus teórico, aunque creo que es igualmente estratégico avanzar en esta línea. El feminismo ha criticado que en los grandes debates políticos y mediáticos sobre las causas de los conflictos, sobre todo después de la posguerra, después de la Guerra Fría, ¿no?, contemplan variables de tipo económico, de tipo identitario, político, institucional, histórico, geoestratégico, pero no consideran lo que puede aportar, lo que puede contribuir a enriquecer los análisis, la variable de género, ¿no? Sobre todo las investigaciones feministas apuntarían en este sentido a temas como la relación entre la violencia y la construcción de la identidad masculina, o la relación entre la violencia y el militarismo, o también a la capacidad de los valores que han sido históricamente y socialmente asociados a la feminidad para avanzar, por ejemplo, en la prevención de los conflictos y para avanzar hacia esquemas de respeto de los derechos humanos y de cultura de paz, ¿no? Con esto finalizaría mi exposición y quedo, por supuesto, dispuesta para responder a sus preguntas o para escuchar los comentarios o añadidos que tengan. Muchísimas gracias por su atención.